Y saludos para todos, feliz año, espero que se encuentren muy bien. Hoy es 11 de enero 2022, feliz año. Espero que todos estén muy bien, que hayan pasado bien en familia. Vamos hoy a darle continuidad a lo que en diciembre dejamos pendiente. ¿Sí? En diciembre comenzamos hablando de lo que era el tema de obligaciones de carácter legal que tenía la compañía o el emprendimiento. Arrancamos hablando por la parte de constitución, ¿sí? De cuáles eran los tipos de entidades. Y en la última clase que tuvimos empezamos a hablar de lo que eran obligaciones de carácter tributario. Hoy corresponde hablar de lo que es algo muy interesante, que es los intangibles, que para mí es el tercer momento y el momento de protección, como protección de lo que hemos hecho, de lo que hemos creado. Fundamentalmente son tres elementos que pueden ser susceptibles a ser protegidos. Están las marcas, están las patentes y los derechos de autor. En honor a la verdad, solamente he tenido experiencia en el derecho de autor cuando escribí los libros que escribí en el 2017 y otro en el 2019, 2020, no recuerdo en este momento. Pues sí logré proteger con derechos de autor esas obras, esos libros. Y bueno, funcionó razonablemente bien el procedimiento, ¿no? No tuve mayor inconveniente en hacerlo, ¿no? Antes de llegar a ese punto procedimental de lo que establece el SAPI, que es la superintendencia que se encarga de regular el tema de las marcas y de las patentes y de los derechos de autor, vamos a hablar un poco acerca de la propiedad intelectual en Venezuela. Primero, como ya les comento, hay un servicio autónomo de propiedad intelectual que se llama el SAPI, está ubicado en Caracas. Tenemos una ley de propiedad industrial y una ley sobre derecho de autor, y el resto son el convenimiento o la aceptación o la inclusión de Venezuela en diversos convenios que hay en el mundo, ¿no? En materia de propiedad intelectual, como es el caso del convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el convenio de París para protección de la propiedad industrial, acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, el Acuerdo de Viena, elemento figurativo de las marcas, el arreglo de Niza, productos y servicios para el registro de las marcas, arreglo de Locarno para los dibujos y modelos industriales, el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el tratado de la OMPI sobre derecho de autor, el tratado de Marrakech y el arreglo relacionado con la clasificación internacional de las patentes, ¿sí? Son algunos de los convenios a los cuales Venezuela está suscrito y que por supuesto tiene como objetivo, de una u otra forma, blindar lo que es nuestra normativa legal, ¿no? Existe una valoración, un índice internacional que se encarga de verificar si en cada país se cumplen elementos tanto políticos como legales, como propiedad física, como propiedad intelectual que garanticen que la generación de conocimiento sea valorada y respetada en las jurisdicciones. Estamos claros que vivimos en una sociedad donde estamos generando conocimiento de manera prácticamente constante. Todos los días estamos proponiendo datos, información, estamos subiendo datos a la web, estamos haciendo cosas. Indudablemente, de repente en los países de Sudamérica no lo percibimos de igual manera, pero en los países desarrollados, pues sí. Yo dentro de ese proceso de investigación y de buscar información, pues conseguí unos resultados de este índice del año 2016, ¿no? Ya tengo que actualizarlos, ciertamente, ver cómo ha sido la evolución hasta la fecha. Sin embargo, conseguí fue un artículo científico que estaba escrito sobre eso y me pareció importante porque un artículo científico, pues de una u otra forma da la validez de que efectivamente se hizo un análisis apropiado, ¿no? Y resultó que, pues, Venezuela salió muy mal valorado en cuanto al tema de respeto a la propiedad intelectual. Se habla de que una sociedad es más libre en la medida de que sus ciudadanos
crean cosas, inventen cosas, innoven, y que al mismo tiempo sientan la tranquilidad de que esa innovación va a ser respetada y que sus derechos van a ser respetados y que eh, eh, sus fines de lucro se van a alcanzar producto de ese logro. Venezuela realmente fue muy mal valorada en ese sentido, y bueno, es desafortunado, ¿no? Porque ahí se responde un poco por qué tenemos tan poca investigación, porque las personas cada vez menos investigan, cada vez más investigan menos. Suena raro, ¿no? Pero sí, y es un problema que incluso hay en las universidades, ¿no? En las universidades, pocas personas les gusta investigar, aparte que la investigación científica también tiene unos bemoles. Yo he podido en mi vida publicar unos 3 artículos en revistas científicas y la verdad que lo siento como todo un logro porque no es sencillo. Hay que tener mucha paciencia, mucho coraje, mucho de todo para lograr publicar en una revista un artículo científico. Cuando hablamos de propiedad intelectual, fíjense que la propiedad intelectual abarca varias cosas, ¿no? Abarca lo que es la propiedad industrial y los derechos de autor. Y básicamente toda esa creación, toda esa inventiva de invenciones, obras literarias, obras artísticas, símbolos, nombres, imágenes, diseños utilizados en el comercio. Y fíjense que nuestra normativa hace una distinción que la ven a la derecha. A la derecha. La primera incluye patentes, cuando hablo la primera es cuando hablo en la clasificación en 2 categorías, propiedad industrial y derecho de autor. Propiedad industrial incluye lo que son patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de origen. Eso es lo que incluye la propiedad industrial, es decir, que si ustedes crean un logotipo, si ustedes crean una fórmula, vamos a suponer yo siempre con mi ejemplo de las hamburguesas, si yo creo una fórmula de mi hamburguesa con una salsa especial que yo inventé, bla, 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 yo puedo patentar esa fórmula, esa receta. Obviamente tiene que ser distinta, ¿no? Y si es un logotipo, pues el logotipo, el nombre, es susceptible a ser protegido. Y ahí es donde ustedes ven que las marcas, los logotipos, tienen un circulito a un lado de marca registrada, etcétera, donde se protege esa marca. Busquen cualquier logo de empresas famosas y verán que siempre tiene un circulito a un lado, de eso es que está protegido. Ese logotipo o ese nombre está protegido legalmente. Y por otro lado tenemos lo que es los derechos de autor, que son las obras literarias, novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, etcétera, etcétera, donde fíjense que pues también uno protege su obra. Si ustedes ven mis 3 libros, tengo un número de registro, el ISBN, que es el International Standard Book Number, que bloquea ese libro y le asigna ese número. Así que en cualquier parte del mundo, cualquiera que coloque ese código o ese código de barras, sabe que ese libro lo escribí yo. Entonces, fíjense que de una u otra forma protege esa obra. Yo en alguna oportunidad tuve una experiencia breve con un logotipo. Como le comento con los libros, tuve la experiencia, lo hice con el SAPI, no tuve mayor problema. Otros lo hice a través de Amazon, tampoco fue más fácil todavía con Amazon. Amazon se encarga de todo, y además es gratis. Cuando tuve la experiencia con un logotipo, sí, fíjense que me pareció que funcionó el SAPI porque nos alertó de que había otra gente que tenía un logo parecido. Nosotros no podíamos hacer algo que ya existía y fíjense que ellos nos bloquearon. Pero no puedes protegerlo porque ya alguien hizo algo parecido. Es decir, protegieron al otro. Me pareció muy, muy correcto eso. Aquí fíjense que les muestro un tanto el artículo científico al que les hacía referencia. Voy a leer un poco las conclusiones, ¿no? Y después, por supuesto, voy a respetar los derechos de autor del que lo escribió, diciéndoles quién fue. El desempeño de Venezuela en términos de calidad institucional asociado a los derechos de propiedad en lo que va de siglo muestra una tendencia negativa
cosa que se evidencia en el resultado más bajo mundial del subíndice Legal and Political Environment del International Property Right Index 2016. Como les comento, hay que actualizarlo, ¿no? Así como en el resto de los subíndices del indicador. De allí, efectos directos e indirectos negativos hacia aspectos culturales, sociales y económicos, mermando la producción asociada a derechos de propiedad intelectual. Es así que se observa un incremento de la tasa de dependencia, mostrando la disminución de producción de patentes de residentes e incluso el mayor retroceso evidenciado en la región de América Latina y el Caribe en solicitudes de patentes en términos per cápita. De igual manera, Venezuela manifiesta pobres resultados en el coeficiente de invención y la tasa de autosuficiencia muy por debajo de sus pares regionales. Considerando que es el individuo quien desarrolla la creación objeto de propiedad intelectual, frente a la insistencia del régimen en desconocer o reducir al mínimo la propiedad privada individual e imponer un modelo comunal con primacía de la propiedad colectiva o estatal. Los indicadores más específicos en temas de derecho de propiedad intelectual, como el Intellectual Property Protection, Patent Protection, Copyright Piracy Level y el Copyrights Index, muestran abiertamente los retrocesos y la precariedad existente en esta materia en Venezuela. Bueno, fíjense que no es un asunto de que seamos menos inteligentes nosotros, es un asunto que la gente prefiere hacer este tipo de desarrollos en otros países para que de una u otra forma se garantice sus derechos de autor, ¿no? Que uno pueda beneficiarse de eso. El International Property Rights Index del 2016 expone diversas relaciones virtuosas que se generan con el respeto a los derechos de propiedad y específicamente los derechos de propiedad intelectual, variable clave que valora el conocimiento y la creación innovadora y que deviene un eje alrededor del cual se teje la sociedad del conocimiento. Así, si bien un análisis de la propiedad intelectual en sí es en sí relevante, es por esas implicaciones sinérgicas positivas que su respeto ha de estimular políticas públicas para que en diálogo con el sector privado de la sociedad civil favorezcan dinámicas que promuevan el desarrollo en su definición más amplia e integral. La anterior obliga a un especial mensaje de atención para Venezuela, sugiriendo considerar lecciones aprendidas en otras latitudes, inclusive en las más cercanas de la región latinoamericana y caribeña, y así partir de una reconducción del país logre explotar su fortaleza para su posicionamiento exitoso en lo que queda del siglo. Esto lo escribió Sally Lever, Carciente y Joner Perdón. Ellos fueron los que hicieron este artículo científico, ellos son de la Universidad Central de Venezuela. Fíjense, aquí yo respeto su copyright, aquí yo respeto su derecho de autor porque los estoy citando. Eso es la ventaja de hacer este tipo de cosas de forma correcta, ¿no? Como les comentaba, el SAPI es el ente, ¿no?, que se encarga de regular todo este asunto. Aquí fíjense, les coloco la página web, sapi.gov.be, visítenla. Aquí brevemente les puedo colocar que coloqué unos print de pantalla. Básicamente, fíjense que para cada tipo de cosa que uno quiere registrar, está un proceso para una marca, que creo que es el que más les interesa a ustedes. Una vez seleccionado el signo o marca que se aspira a proteger, el usuario debe realizar una búsqueda en la que se genere un reporte de los antecedentes que exista sobre el signo o marca solicitada. El monto incluye el costo de la planilla, hay que hacer un pago. El interesado deberá presentar copia del depósito bancario en la taquilla de finanzas para ser convalidado. En una búsqueda que se realiza con la finalidad de conocer los antecedentes de una marca gráfica o logo, al solicitarla deberá presentar el logo diseño en un tamaño de 5x5. Fíjense que esto hay que hacerlo para poderlo. Hay que, por supuesto, pagar toda una serie de timbres, de estampillas, etcétera, entregar una serie de documentos. Básicamente, hay que cumplir con toda una serie de procesos y entregar información de forma tal de que, de que se lleve a cabo el proceso, ¿sí? De que se lleve a cabo el proceso. Sí, muy importante esto. Pero yo creo que es importantísimo. En caso de patente, pues igual, no tiene, patente es más complicado. Fíjense que la marca es el logo, una imagen, un eslogan. La patente no, la patente, fíjense que estamos hablando de un tema más complicado, estamos hablando de una receta, de un plano, es más complicado el asunto. Por supuesto, hay que igual introducir el documento, ellos hacen una revisión y verifican de que no exista algo parecido. Porque si existe algo parecido, muchachos, olvídense. Fíjense los tipos de patentes que hay: dibujos industriales, modelos industriales, patentes de invención. Entonces, es un tema que
es más complejo. Es más complejo el tema de las patentes. Y por último tenemos el de las obras, de los libros, que es sustancialmente mucho más sencillo. Uno hace su pago, envía la información. Yo, de hecho, cuando lo envié de manera electrónica, porque mis libros los comercialicé de forma electrónica, y no tiene mucha complejidad, ya que yo logré cumplir con esto sin mayor problema, ¿no? Los invito a que los que estén interesados se metan en la página del SAPI y le den una mirada a eso, porque me parece que tiene mucho valor el hecho de que uno pueda proteger, uno pueda registrar su marca de forma apropiada, para que con ello uno pueda garantizar de que el producto sea exportable, no utilicen la marca de manera incorrecta, etcétera, etcétera. ¿Por qué cumplir con todo esto, muchachos? Con lo que vimos en diciembre, lo que estamos conversando ahorita en materia de constitución, en materia de complemento de obligaciones tributarias y en un tema ¿cómo se llama? De tema de patentes y de marcas y de cuestiones. Esto yo lo coloco como un bonus track, ¿no? Y les doy el ejemplo del sistema de franquicias. El sistema de franquicias como, por ejemplo, McDonald's, Subway, etcétera, etcétera. No son negocios que son empaquetados. Son negocios en los que alguien creó un modelo, alguien creó algo, lo procedimentó, lo detalló hasta el último detalle, valga la redundancia, y después lo ofrecen a otros. Es un producto en el cual se logra la escalabilidad, porque fíjense que yo consigo personas que terminan explotando la marca que yo creé y yo termino recibiendo regalías de ellos. Algo sumamente interesante, el mundo de la franquicia. Tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años en una franquicia en la parte de finanzas y, básicamente el que crea la marca cede el uso y goce de la marca, la utilización, la comercialización de los productos, y a cambio de eso recibe una serie de remuneraciones, tales como fijo operativo, fijos administrativos y regalías por la explotación de la marca. Por ejemplo, el dueño de un McDonald's, el McDonald's del Rosal, por decirles algo, el McDonald's de Altavista, por decirles otro, ese dueño, esa persona que es dueño de ese McDonald's no es McDonald's, es un señor, una señora, como ustedes, como yo, que explota la marca McDonald's y como contrapartida paga a Arcos Dorados, creo que todavía se llama la empresa de McDonald's, le paga unos fee administrativos, operativos y una regalía. Es un modelo que está súper probado a nivel mundial, pero para poder hacer eso, oye, se necesita tener un aparataje legal correcto, tener un tema de cumplimiento correcto, necesita realmente tener todas las marcas y patentes registradas, tiene que tener un know-how bien preciso de lo que hace y por supuesto eso requiere que uno vaya por el camino, por el medio del camino, cumpliendo con todo el tema de obligaciones a fin de poder garantizar sostenibilidad y longevidad desde la perspectiva legal. Hay distintos tipos de franquicias, ¿no? Les comento McDonald's, Subway, porque son las más convencionales. Sin embargo, fíjense que aquí les coloco, para que cuando tengan chance, pues las revisen, franquicias que son comerciales, industriales, de producción, de distribución, de servicios, las franquicias tipo corner y los máster o principal. No hay para todo, no hay franquicias desde para vender chicha hasta para prestar servicios de tintorería, hasta pasando por las tipo Century 21. Hay un cóctel de todo tipo de franquicias, todo tipo. De hecho, aquí en Venezuela hay una cámara que aglutina las franquicias. Incluso para una persona que está iniciando, se pudiese ser una buena estrategia comenzar con el tema de la franquicia. Fíjense algunas ventajas y desventajas que tiene el mundo de la franquicia dependiendo de la óptica que la miren, ¿no? Para el franquiciado, las ventajas es que es un negocio teóricamente probado, tiene un plan de trabajo definido, tiene un mercado identificado y tiene una marca reconocida. Fíjense que todo lo que hemos hablado durante el semestre ya se supone que una franquicia ya lo ha trabajado. Ojo, con esto no quiero decir, quiero decir a ustedes que no vayan por el mundo del emprendimiento y que se metan a una franquicia, no.
lo opuesto. Lo que los estoy invitando es a que en sus proyectos piensen cómo hacen las cosas de manera eficiente para que ese producto se lo puedan ofrecer a otros y otros los exploten en favor de ustedes. Las desventajas es que genera regalías y fee por todo el tiempo que se mantenga en la relación. Eso es así. Desde que hace un contrato de franquicias, tienes que pagar su fee hasta el último día. Se es dependiente de las directrices del franquiciador, no permite valor agregado ni la innovación, porque supone que el que innovó fue el que creó la franquicia. Y si el franquiciador tiene problemas de reputación, se verá afectado el franquiciador de inmediato. Si McDonald's a nivel mundial cae, caen todos, por ejemplo. Desde la perspectiva del franquiciador, las ventajas es que genera beneficios incluso si no está explotando el producto o servicio. Es decir, yo pudiese no ser dueño ya del McDonald's, ni de un solo McDonald's, pero si yo creé McDonald's, yo voy a cobrar regalías forever and ever de todos los que están utilizando la franquicia. Puede expandirse local internacionalmente, ya las fronteras se borran, ¿sí? Ya cualquiera que esté interesado puede explotar el producto donde sea. Y con ello puedo masificar entonces la marca. Las desventajas que debe controlar a todos los franquiciados, muchos de ellos al principio firman el contrato de franquicia, pero después no quieren cumplir con las reglas, hay que ponernos todo en cintura. Debe constantemente crear protocolos de auditoría a fin de mantener los estándares. Y si uno de esos señores pone la torta, yo me veo afectado como dueño de la franquicia. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas, pero yo creo que son más las ventajas. Fíjense que yo aquí planteo una serie de tareas que muchas las hemos estado viendo aquí durante el semestre, ¿no? Diseñar un business plan sólido y con visión prospectiva, eso es lo que estamos trabajando en el semestre, de hecho esa es la evaluación final. Constituir una entidad jurídica de acuerdo al derecho venezolano y cumplir con las obligaciones tributarias y legales, eso es fundamental, hacer un piso legal. Crear una marca sólida en el mercado, una franquicia se construye con el tiempo, no es una cuestión de la noche a la mañana. Registrar las marcas y patentes al ente competente, en este caso el SAPI, diseñar todas las prácticas operativas, logísticas y administrativas del negocio, el know-how, cómo se hace todo, diseñar los protocolos necesarios para poder entrar al mundo de la franquicia, demostrar con resultados tangibles que el modelo es sólido, rentable y replicable, sobre todo rentable y replicable, entender plenamente el mercado y toda la cadena de valor, mercadear las bondades y hacer seguimiento a los nuevos miembros de la familia, es decir, esas empresas que ahora van a ser franquicias. Esto es un tema que no, pues abarca muchísimas cosas, ¿no? Sin embargo, lo que quería hacerles era la mayor referencia es que fíjense que si hacemos las cosas, todas las cosas bien, al final incluso pudiésemos tener un proyecto empresarial que sin nosotros estar involucrados directamente pudiese generarnos beneficios. Y no hay mejor negocio o no hay mejor renta que la renta que es una renta pasiva, que está trabajando mientras nosotros estamos durmiendo. Ese es el mejor ingreso y esos son el tipo de operaciones que tenemos que ir trabajando. Bueno, muchachos, por supuesto, cualquier pregunta, cualquier comentario por el canal de YouTube o por el chat, por donde consideren conveniente, pues los leo y estamos conversando y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Cuídense todos, espero que estén muy bien. Bye.